Hola, buenos días a todos. Esto es un vídeo de testimonio personal de mi fe bíblica. Me llamo, o mejor dicho, mi nombre es Valentín Núñez Rivero y vivo aquí en la Comunidad de Valencia, en una localidad cuyo nombre es Burjasó, en España. Los que sean españoles y vivan en las proximidades aquí de la Comunidad de Valencia, pues ya sabrán ubicarse. Soy un creyente en las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro, pues, que nos habla de Dios, nos habla de nuestro Señor Jesús Cristo, el Mesías de Israel. También habla de la historia de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesús y el legado que ellos nos transmitieron en las diferentes etapas de la historia y de la vida de los discípulos de Jesús, el Cristo. No tengo nada preparado, naturalmente. Disculpadme un momento que voy a bajar el volumen del móvil y así no salen las llamaditas. Bien, ¿por qué he decidido hacer este vídeo personal? Porque creo que es muy necesario, como creyentes en Jesús, creyentes en el Evangelio de Dios, que desde el principio de la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro, que es Apocalipsis, el personaje central del cual nos habla y nos presenta la Biblia es nuestro Señor Jesús, el Cristo. No voy a hacer apología de ningún grupo ni de ninguna iglesia. La Biblia nos enseña que solamente hay una iglesia. No tiene nombre denominacional de ningún tipo, de los que pululan en este amplio espectro de la religión, ya sea cristiana, ya sea judía, ya sea musulmana, ya sea tibetana, sintoísta o hindú o cualquier otra ideología, creencia o religión particular que muchos profesan, queridos hermanos y amigos que me vais a escuchar y ver en este vídeo. Mi cara no importa, mi persona no importa en este momento. Aquí lo que realmente va a primar es resaltar las excelencias de la palabra de Dios, la Biblia, Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, el Cristo, nuestro Salvador personal,
y el legado que hemos recibido de los primeros discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Como dice la epístola del hermano Judas en el versículo 3, como decía el hermano en este verso, dice, por la gran solicitud que tenía de amonestaros, hermanos, para que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Hablo de manera pausada, no de manera escandalosa, porque pienso y creo y afirmo que un verdadero discípulo de Jesús, el Cristo, no debe ser chicharachero, estentorio, gritón, para que la audiencia no se adormezca. Nuestro Señor Jesús, si leemos en los evangelios, nunca voceaba, nunca gritaba, siempre hablaba con amor, con paciencia, con misericordia, bajo la unción del Espíritu Santo, de su Padre y de su Dios. Pienso que los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesús, pues debemos ser imitadores del Maestro, porque ya el apóstol Pablo también, hermanos, nos amonestaba en esto. Sed imitadores de mí, como así yo soy imitador de Cristo, nuestro Señor. Con esto no estoy diciendo, amigos, hermanos, que seamos paulicianos, como algunos son bautistas, otros son pentecostales, carismáticos, presbiterianos. Bueno, de todas formas también debo de deciros que mi estado de salud en estos días no está muy allá. Tengo ciertas molestias, pero a pesar de todo esto, siempre que hago un vídeo, pues lo hago siempre desde esta dinámica. Ahora tengo 61 años. Fui militar durante 5 años, dejé el ejército, serví en las Fuerzas Armadas, en el glorioso cuerpo de élite de la Legión Española. Soy el cuarto de 5 hermanos. Yo soy mellizo. Bueno, nuestro hermano primogénito, el mayor, Francisco, ha fallecido hace un par de años o 3. Lo echamos mucho de menos, por supuesto, porque él fue un gran ejemplo para los demás hermanos que somos. Somos 4 varones y una hembra. Yo soy mellizo con otro, cuyo nombre es Rufino. Está Antonio, está Felisa y nuestro hermano fallecido, Francisco, que le sigo teniendo en mi mente y en mi corazón. Mis padres, Francisco y Manuela, fuimos criados en un hogar católico, como la gran mayoría de los españoles. Pero claro, somos o éramos, ellos siguen siendo católicos del montón. ¿Qué quiere decir del montón?
no es que estemos aborregados. ¿Mm? Quiero decir que de todos mis hermanos, dentro de este vínculo familiar, desde muy temprana edad, yo siempre sentí inquietudes de tipo religioso, de tipo espiritual. Ya a la edad de entre 6 y 8 años, con 8 años normalmente, según la religión católica, los chicos y las chicas pues hacen la primera comunión, la confirmación y todas estas costumbres, ¿no?, de la Iglesia católica. A mí todas esas cosas me hacían mucha ilusión, ¿no? Porque yo, como repito, siempre he tenido esas inquietudes espirituales, pues todas estas parafernalias, por decirlo de alguna manera respetuosa, sin ánimo de ofender a nadie tampoco, pues a mí estas cosas pues me llamaban mucho la atención. Yo siempre he sido una persona muy inquiriente, quiero saber todas las cosas, llegar al fondo de todos los asuntos, sobre todo si se trata de Dios, de la religión, de la fe, de Jesús. Pero en mi casa, mis padres, mis hermanos mayores, pues no me daban razones, no me explicaban estas cosas. Así que yo, pues desde bien jovencito, pues empecé a indagar, a buscar, leer libros, biografías de los santos católicos, ¿no?, historias de religiosos, de religiosas. También me apunté a un grupo de acción social católica, catecumenado. Esto siendo adolescente, ¿eh? Estaba muy asociado con el párroco, sacerdote ahí de la iglesia del barrio, y pues nos apuntábamos a excursiones, estudios de catecumenado y cosas así. Pero siempre yo me daba cuenta, hermanos, amigos, de que todo era muy superficial, ¿no? Tan superficial que verdaderamente no llenaba mis vacíos, no daba solución a mis inquietudes, a mis interrogantes, ¿no?, a mis curiosidades de un joven embarcado en la búsqueda de la espiritualidad, de un acercamiento más satisfactorio con la verdad de Dios, con el Evangelio, el Dios y el Jesús que conocía en mi preadolescencia. Pues bueno, todos sabemos que era según el dogma católico, ¿no?, según el magisterio de la Iglesia, y que si te apartabas pues de su dirección, pues te ibas al infierno, cosas así te metían en la mente de los jóvenes. A mí no me importaba, yo seguía preguntando cosas de Dios, cosas más exactas de Jesús, cosas más correctas del Evangelio de Jesús, y le preguntaba al sacerdote, no sabía contestarme, se ponía nervioso porque yo era muy pesado, muy férreo. Total, eso fue la primera etapa
desde la infancia a la preadolescencia, y como todo adolescente, sea católico, sea de cualquier otra creencia religiosa, los jóvenes ya sabemos, el mundo te atrae, el mundo te atrapa, el mundo te seduce, el mundo te cautiva, el mundo te hace esclavo de las vanidades de este mundo. Yo tengo un lema con respecto al enemigo de nuestras almas. El enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, te ofrece todo, no te da nada y te lo quita todo. Y eso me recuerda a un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Jesús nos dice: yo he venido para que tengáis vida, vida abundante, ahora y por toda la eternidad. En esa juventud que dije anteriormente, pues yo todavía no tenía un evangelio, la Biblia, no tenía ninguna Biblia. Pero claro, cuando va uno a misa los domingos, ya sabemos cómo se forma el ritual de la misa y todo lo demás, pues siempre el sacerdote, desde el atril, pues lee unos pasajes del Evangelio, como por ejemplo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo tal, etcétera, etcétera, etcétera. Estando Jesús en el huerto, esto y lo otro, para arriba y para abajo, y todas esas cosas se me venían metiendo en la mente. Bueno, sigamos. Ya entre los 16 y 17 años, pues bueno, uno se iba con los amigos del barrio, con los más íntimos, salíamos de paseo, nos tomábamos un vinito y cosas así, o íbamos a los salones de baile, conocíamos a las mozas, a las chicas, nos encandilaban esas cosas, ¿no? Las cosas de la juventud. Son cosas normales, son cosas naturales, ¿no? Son experiencias que cada persona, sea chico o chica, pues han pasado por estos procesos, sean buenos, sean malos. Yo voy a dar gracias a Dios por los papás que me tocó en suerte, los quiero muchísimo y vivo con la esperanza, como creyente en Jesús y creyente en el poder de la resurrección, de que Dios, de alguna forma, los tendrá en cuenta. Eso lo dejo en las manos de Dios y más adelante hablaremos un poco sobre este asunto. Teniendo 18 años, pues yo estuve haciendo unos cursos de maestría industrial en la rama de la metalurgia, soldadura eléctrica, ¿no? Autógena también. Ahí estuvimos más de un año estudiando y ahí conocí a un chico que se llamaba y se llama, aún estoy en contacto con él de vez en cuando, pues por las páginas sociales, por Facebook. Voy a cerrar una ventanita que hay aquí que me está molestando. Y este chico era evangélico bautista. Y entonces, así, como decimos en España, entre Pinto y Valdemoro, pues me iba tirando
semillitas de su testimonio de Jesús, hablándome de Jesús. Bueno, yo lo consideré pues un poco fanático, ¿no? Pero lo respetaba, lo sigo queriendo porque es una buena persona. Luego él se separó de la Iglesia Bautista, luego se unieron con los pentecostales. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Y bueno, pues accedí a su invitación personal de ir un día a sus reuniones. Esto era un miércoles. Estoy hablando de Badajoz, donde mi ciudad natal, donde ocurrieron estas cosas. Y bueno, era como una especie de local, un poco tétrico, me pareció. Me acuerdo aún del nombre de la calle donde estaba esta congregación cristiana bautista, es la calle Cristóbal o Udrid. Esto hace ya más de 40 años. Y estuve asistiendo a algunas reuniones, pero bueno, yo seguía en mis cosas. Mi trabajo, mis amigos, mis bailes, mis jolgorios, mis historias personales. Al poco tiempo, pues este grupo de cristianos bautistas se mudaron, cambiaron el local de reunión y se marcharon a otro. Cuando ocurrieron estas cosas, pues naturalmente seguíamos, ¿no?, estudiando esta rama de metalurgia, la soldadura eléctrica y autógena, fundición de metales y cosas de estas. Y este chico insistía tanto en que asistiera a las reuniones que, bueno, acepté de buena gana, un poquito a regañadientes, pero por respeto a este muchacho y compañero de estudio, pues accedí a asistir un domingo al culto de la iglesia, primera iglesia bautista de Badajoz, que en este caso ya se habían cambiado a la calle Agustina de Aragón, es otra parte de la ciudad. Y le dije a este chico que al pastor, el señor Robert Worley, de Wacos, Texas, los Estados Unidos, pues quería una Biblia que si me la podían proporcionar, por favor. Y el chico me lo prometió y efectivamente se cumplió la promesa, ¿no? Bien, pues entonces ya estuvimos el domingo, empezaron con cánticos, luego algunas oraciones, la presentación de las actividades de la reunión, de la iglesia, luego vino el sermón, la clausura y bueno, se acabó la reunión y ya la gente se abrazaba, se besaba con ósculo santo, por supuesto, ¿no?, con beso santo. Los que más y que menos, pues bueno, nos dábamos la mano. Y el pastor, el señor Robert Worley, pues vi al final, a la entrada, que siempre se ponía al terminar, concluir las reuniones, pues dándole la mano y bueno, pastor, el Señor le bendiga, patatín, patatán, qué bueno el sermón, gloria a Dios, alabado sea el Señor, etcétera, ¿no? Y me llegó mi turno de saludar al señor Robert Worley. Él me dio la mano cortésmente, muy amablemente, muy cariñosamente. Y me dice, José, el hermano José me dijo que querías una Biblia, que querías tú leer personalmente la palabra de Dios. Sí, señor Roberto, sí. Entonces me la dio, era una Biblia un poquito más pequeña que esta, Reina Valera del 60. Bueno, voy a ir resumiendo un poco.
Y me seguí reuniendo con estos hermanos bautistas. Y, chico, en menos de un año me leí, antes de terminar un año, me leí la Biblia completa 2 veces y el Nuevo Testamento, recuerdo 7 u 8 veces. De tal manera que de mi lengua, de mi boca, cuando me reunía con los hermanos, brotaban versículos, trazos enteros de pasajes, de capítulos, que los asustaba, ¿no? Y entonces me pusieron la etiqueta de, cuidado con Valentín, el bibliólatra. Fijaos. Bueno, no me molestaba, incluso hasta era un halago para mí que me dijeran bibliólatra. Sigo siendo, hermanos, un bibliólatra. Gracias a Dios. Estuve con ellos casi 2 años. Fui bautizado como hermano bautista por el hermano Robert Worley, junto con otros hermanos, en las aguas del río Guadiana, el río que pasa y divide la ciudad de Badajoz en 2 partes. Esto fue allá por el año 1986, pues en el mes de agosto, julio, agosto. Nos pusimos unas batas blancas, bueno, lo típico y tradicional. Muchas congregaciones cristianas utilizan este medio para los catecumenados, para los nuevos candidatos al bautismo. Resumiendo, después estuve asociado con la Iglesia Pentecostal, también en Badajoz. Allí estuve como ayudante de pastor o copastor. Estuvimos en las misiones junto con el pastor, que era de Puerto Rico. Y dábamos clases a los presos. Estuve 2 años como asistente ministerial con este hermano pastor de Puerto Rico, Nelson Aponte. Ahora viven en Nueva York y regentan una gran congregación cristiana allá allende los mares. Bueno, en el 86, porque del 86 al 83 estaba en el ejército español, en la Legión. Después de estar con los pentecostales, con este hermano, pues teníamos un apartado de correos, pues íbamos muchas veces. Y una de estas veces vi que el pastor pentecostal recibía una revista que se llamaba, en inglés, Plain Truth, y en español, La pura verdad. Y resulta que era de la Iglesia de Dios Universal, fundada en el 1940 o por ahí, por un fallecido líder, pastor general de esa unidad religiosa, que son sabáticos, celebraban las fiestas santas. Y yo ahí estuve en un proceso de catarsis, entre guardar el sábado, guardar el domingo. Al final me enrolé en las filas de estos sabáticos, con los cuales nuevamente fui bautizado y estuve con ellos unos años. Después me aparté durante un tiempo, anduve por ahí por el mundo, patatín, patatán. No vamos a entrar en detalles porque aquí de lo que se trata es no de experiencias sentimentales y emocionales,
sino de experiencias y situaciones de mis relaciones con diferentes grupos cristianos. Bien, pues transcurrido este tiempo, de haber dejado a este grupo de sabáticos, pues luego me asocié con judíos mesiánicos, me asocié con cristianos unitarios, con monoteístas, también asistía de vez en cuando a las iglesias adventistas, estuve una temporada también, esto ocurrió todo, estaba todo metido en el mismo paquete. También estuve asociado con los Testigos de Jehová durante 2 años y todo eso acabó. Estuve varios años solo, yendo por libre, siempre orando al Señor, leyendo la Biblia. En este tiempo vivía en Madrid y pues marché para la ciudad de León, un buen amigo de una de estas congregaciones sabáticas que me invitó a irme allí, a ver si tenía posibilidades de encontrar trabajo. Encontré trabajo, por supuesto, aunque no estaba muy implicado en las cosas de la religión y de la fe y de la Biblia y todas estas cosas. Durante aquel tiempo conocí a mi actual esposa, Ángeles, y a los pocos meses de nuestro noviazgo, pues decidimos casarnos por lo civil, por el ayuntamiento y la alcaldía de la localidad, allí en León, una localidad de León. Y en fin, pues allí estuvimos varios años viviendo y por causas de salud de mi esposa y por falta de trabajo y tal, nos vinimos aquí a la comunidad de Valencia. Yo seguía con mis búsquedas, con mis inquietudes espirituales. Allí nos reuníamos, aquí en Valencia también asistimos a una iglesia bautista, otra vez íbamos a iglesias pentecostales, otra vez íbamos a otras reuniones cristianas, pero siempre con algunas dudas, algunas inquietudes. Bueno, mi mujer lo dejó, pero yo seguí en mi búsqueda y durante ese transcurso y ese tiempo y esas experiencias, pues entré en contacto con los hermanos cristadelfianos, la misión bíblica cristadelfiana, con los cuales he estado asociado pues aproximadamente 2 años. El año pasado, mayo del 2017, una vez más, en esta ocasión, bajé de nuevo a las aguas del bautismo, pero en esta ocasión bautizándome en el nombre de Jesús. Tengo muy buenas experiencias, muy buenos recuerdos también con todos los hermanos. Desde que entré en contacto con católicos, con bautistas, pentecostales, judíos cristianos, judíos mesiánicos, unitarios. También hice buenas amistades con algunos miembros de los Testigos de Jehová, que también los recuerdo con muchísimo cariño, y en muchas ocasiones de necesidad, algún matrimonio que recuerdo con mucho cariño, también me apoyaron y me ayudaron de manera personal e individual. Que el Señor pues los bendiga a todos grandemente, porque gracias a todos estos parámetros, a todos estos cambios de paradigmas, ahora estoy aquí dándolos, amigos, hermanos en la fe de Jesús, pues este testimonio mío personal. En fin. Y meses atrás, pues bueno, me desvinculé y quise encender la luz, pero hace mucho reflejo. Voy a ver esta de aquí.
Pues tampoco. Bueno, no importa. Creo que me veis bien. Lo que importa es lo que os estoy contando, lo que estoy diciendo, mi testimonio. Mi cara no importa. Lo importante es que, como dice Juan 8, 31 y 32, a los judíos que habían creído en él, si le seguían y permanecían en lo que él les había enseñado, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Bien, pues en esta búsqueda tenemos que estar todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, ¿no? En esa búsqueda de la verdad inductiva, la verdad una vez dada a los santos en Jesús Cristo. Y meses atrás conocí a mi buen amigo y hermano en la fe, ¿no? Por estos medios de comunicación, el hermano Francisco Clares Barranco, ¿no? Natural de Almería, aunque ahora vive en Granada con su esposa y sus cositas. Allí él. Espero que le guste también este vídeo. Le mando a Francisco, a Elvira, desde aquí un fuerte abrazo fraternal. Y gracias a él, pues he podido también orientar un poco mejor las cosas de la palabra de Dios. Somos discípulos de Jesús Cristo, hijos de Dios, engendrados por la palabra de vida y salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Alrededor del mundo sabe Dios quiénes son los suyos y apártese de iniquidad todo el que nombra el nombre del Señor. Y seguimos aprendiendo, amigos, hermanos, ¿no?, a fundamentarnos más en el entendimiento y en la revelación y comprensión de la palabra de Dios. Hoy por hoy me considero un creyente en la medida de mis posibilidades y de mis fuerzas y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, sigo formándome a la estatura, a la medida y a la plenitud de nuestro Señor Jesús Cristo. Y cada día yo le ruego a Dios Todopoderoso que yo pueda ser sal y luz en este mundo de tinieblas para todo aquel que me quiera escuchar y, como Jesús nos manda, id y dad testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. La predicación de las buenas nuevas del reino de Dios en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador personal, nuestra esperanza de gloria, nuestra certeza de gloria. Y cuando nuestro Señor Jesús venga, que podamos estar parados, firmes, para poder escuchar esas preciosas palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En lo que yo os pueda ayudar, hasta donde yo he conocido, adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque Él es el único y verdadero Dios. Y en la oración del capítulo 17 de Juan 17:3, dice Jesús: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesús, Cristo, tu Hijo, el cual tú has enviado. Un Dios y Padre de todos, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola salvación, una sola redención. Por causa de Jesús, en el poder del Espíritu Santo del Padre, el único y verdadero Dios, como nos dice Primera de Timoteo 6:16, el único Dios inmortal e invisible que ningún hombre ha visto ni puede ver. Muchas gracias. Os quiero a todos en el amor incondicional de Cristo. Un fuerte y cariñoso abrazo fraternal para todos y muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Aquí estoy como vuestro hermano, amigo, siervo de la verdad, siervo en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gracias.